La moderación estará a cargo de Daniel Rodríguez, egresado de la Universidad Externado. Los panelistas son el doctor Jairo Parra Cuadros, docente investigador del Departamento de Derecho Procesal, la doctora Adriana Rojas, docente investigadora del Departamento de Derecho Procesal, y el doctor Carlos Moreno, docente investigador del Departamento de Derecho Procesal de esta casa de estudios. Daniel Rodríguez, le cedemos el uso de la palabra por 40 minutos para conducir este panel. Muchas gracias, Dana, de verdad. Muy buenos días a todos los que nos acompañan el día de hoy de manera presencial y virtual. Quisiera iniciar dando un especial agradecimiento al doctor Bejarano por esta invitación, además a todo el equipo del Departamento de Derecho Procesal. Sé que este es un trabajo muy arduo y muchas gracias por toda esta organización. Sin más, pues empecemos, entremos de lleno. Este panel trata sobre la acción de tutela y las autoridades administrativas con funciones jurisdiccionales. El artículo 116 de la Constitución consagra que las entidades administrativas pueden ejercer funciones jurisdiccionales en determinadas materias. Este punto ha sido desarrollado con mayor precisión en el artículo 24 del Código General del Proceso. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que en estos momentos tenemos procesos paralelos, unos ante la jurisdicción propiamente dicha, ante jueces, y otros ante entidades administrativas con funciones jurisdiccionales, que no podemos perder de vista que ellas son entidades administrativas y por lo tanto implementan en sus procesos procedimientos propios, reglas propias. Y ahí empiezan a chocar con la defensa de los derechos fundamentales, en especial con el debido proceso. Entonces aquí entra la acción de tutela. La acción de tutela entra para proteger el debido proceso como derecho fundamental en estas reglas procesales. Entonces le quiero dar la palabra al doctor Jairo Parra para que nos cuente un poco sobre cómo la acción de tutela, en qué ámbitos y en qué aspectos ha protegido el derecho fundamental al debido proceso en estos procesos judiciales ante entidades administrativas con funciones jurisdiccionales. Bueno, buenos días para todos. Un saludo muy especial al doctor Bejarano, al doctor Sanabria. Pues me siento muy orgulloso de ser parte de este departamento que año a año pues sube más el nivel de estas jornadas. Tengo que decir aquí un tema y es nosotros cuando nos asignaron esta temática, nosotros dijimos, oiga, pero si uno le da una primera mirada, uno dice, ¿qué diferente puede tener la tutela para las autoridades administrativas en ejercicio de funciones jurisdiccionales? Porque pues en últimas, pues está ejerciendo justicia y ya, digamos, ha habido una depuración importante de esa facultad. Pero hay un punto innegable y es que si bien se parecen, son casi idénticas, pues hay un punto totalmente diferencial y es que pues uno está en la rama ejecutiva, el otro la rama judicial, con todas las críticas, etcétera, que se han dado a las facultades, especialmente aquí el doctor Bejarano, todo el palo que le daba a las facultades jurisdiccionales de las autoridades administrativas, con toda esa particularidad que hemos venido hablando. Pero hay que destacar una cosa y es que la sede constitucional en sede constitucional ha sido muy importante para las facultades jurisdiccionales de autoridades administrativas, porque tanto en tutela como en las demandas de exequibilidad se vinieron desarrollando una serie de reglas que finalmente la comisión redactora del código dijo, oiga, muy buenas estas reglas que se han venido desarrollando jurisprudencialmente, incluyámoslas en ese artículo 24, como es el tema de la simetría funcional, como es el tema del superior jerárquico, que finalmente es a quien termina desplazando. Entonces, ¿cuál es la tesis que quiero presentarles yo hoy? Es que, pues finalmente, la tutela hoy cumple una función de depuración, de corrección y de contención. ¿De qué? De las facultades jurisdiccionales de las autoridades administrativas, porque aquí tenemos que mirar dos cosas. Primero, la autonomía que tiene la autoridad, pero también la simetría funcional y que, si bien no se pare, debe ser un juez, tiene esa particularidad que en últimas, pues es una autoridad administrativa que se pone la toga con toda esa visión que debe darse. Y entonces hay una corrección de unos excesos y unos formalismos. ¿Cuál es el primero de ellos? Y creo que todos aquí lo hemos sufrido y es el tema de la hora de erradicación. Si uno mira el artículo 109 del Código General del Proceso, pues ya todos sabemos que
para que se entienda recibido oportunamente, tiene que ser antes de cierre del despacho. Que esa norma, creo yo, a hoy no tiene sentido con la virtualidad. Algunos van a decir, no, que la desconexión laboral. Finalmente es que nosotros seguimos pensando la virtualidad con una sede física y debería ser hasta las 11:59. Eso es mucho más beneficioso y tiene otros aspectos muy importantes también que tener en cuenta, y solamente el que litiga sabe que cada hora más de más vale y puede uno hacer un mejor punto. Pero lo cierto es que en el caso de Bogotá, regla general 5 de la tarde, y aquí viene el pero. Si uno mira y se va a la página, por ejemplo, de las entidades de la Superintendencia de Industria y Comercio, dice horario de atención hasta las 4:30. Entonces la superindustria ha desarrollado una teoría y es, pues mire, aplicando el 109, yo cierro a las 4:30, hasta las 4:30 recibo. Y se han presentado memoriales 4:35, 4:45, y la super ha dicho no, eso es temporal. Entonces, tanto en sede segunda, en los que así ha sido, como en única, en sede tutela, se ha dicho, oiga, usted tiene que permitir que sea hasta las 5 de la tarde. Es decir, primer punto importante y además que ha generado inseguridad, pero finalmente la tutela ha permitido entender que debería y así debe ser hasta las 5 de la tarde. También esto pasa en el caso de la Superintendencia de Sociedades. En la Superintendencia de Sociedades, Mercantil e Insolvencia, en algún momento ambos coincidían en que era hasta las 11:59. Y finalmente vienen nuevamente tutelas y también decisiones del superior en donde finalmente le dicen, no, pues usted tiene que aplicar hasta el cierre y finalmente hasta las 5, y por eso Mercantiles a hoy la postura, sin perjuicio de que la cambien, pues es hasta las 5 de la tarde. Y hay un segundo punto, entonces, primero el del horario, el segundo punto es el de las barreras tecnológicas. Y es, ¿qué pasa si la autoridad administrativa crea una plataforma para erradicación? Y a hoy, hace unos pocos días, no unos pocos días, un mes, unos meses más bien, algunas autoridades han implementado unos nuevos sistemas y han dicho, yo no recibo absolutamente nada que no sea por ese sistema. Absolutamente nada, y no le tramito aunque me llegue al correo. Yo no se lo voy a tramitar. Y han habido una serie de tutelas en donde ha dicho que no tiene sentido que si la entidad finalmente conoce ese contenido del documento, le llega a su correo, no termine tramitándolo, sino que al contrario debe tramitarlo. Pero también han habido otras decisiones en contrario, tutelas, que dicen, oiga, es razonable, sí, que la entidad establezca herramientas tecnológicas y que se radique por ahí. Entonces yo les pregunto, y ahorita de pronto si alguno de ustedes se anima, ¿hasta qué punto realmente puede la autoridad administrativa en ejercicio de funciones jurisdiccionales exigir que la erradicación tenga ciertos requisitos en ciertas plataformas, con ciertas credenciales? ¿Cómo llego yo a esas credenciales? Y el segundo punto también de la barrera tecnológica es que algunas autoridades empezaron a implementar protocolos de erradicación. Entonces, si usted me quiere erradicar a mi X documento, tiene que ser en estas condiciones, con estas características, etcétera, etcétera. Entonces, se presentaban demandas. Un ejemplo, el del Drive. Usted no me puede remitir los anexos en Drive, sino que tiene que ser anexos al correo en PDF. Entonces, ¿qué pasa si se manda a un Drive? Le inadmito. Y la persona no subsanaba con el protocolo, entonces finalmente le rechazaban y en sede de tutela le dijeron, oiga, usted no puede exigir requisitos no previstos en la norma porque en últimas usted con ese protocolo está estableciendo otros requisitos para admitir la demanda, es decir, está desconociendo la norma. Y también pasa entonces, en los últimos, es la protección del debido proceso cuando la plataforma tecnológica falla y la parte demuestra que efectivamente falló la plataforma en el momento en que iba a radicar, en el horario en que iba a radicar, o incluso, como les decía, lo termina remitiendo a otro correo. Ya, ya para terminar entonces, en el minuto que me queda, y yo creo que voy a gastarme menos, hay unas decisiones. Finalmente, estas han sido de la Corte, específicamente en el caso de las supersociedades, en donde ha traído unas reglas importantes. La primera es que exigir requisitos de forma irreflexiva que finalmente puedan ser subsanados en audiencia nos lleva a un exceso ritual manifiesto. Por ejemplo, si de alguna forma un documento ya estaba dentro del proceso y yo exigirlo que lo vuelva a presentar dentro de la oportunidad, si se abre una nueva oportunidad, pero ya estaba, pues se vuelve efectivamente en un exceso. Y el último punto
que creo que es fundamental y es todos en algún momento han visto, han vivido un derecho de petición que se ha presentado contra una autoridad judicial. Algunos lo tramitan, otros no, la mayoría dicen no se lo voy a tramitar porque pues yo estoy aquí en función judicial. Pero esto se intensifica mucho en las autoridades administrativas en ejercicio de funciones jurisdiccionales. Y han habido decisiones en donde les dicen, oiga, usted, si la tramita dentro del proceso o derecho de petición, depende. ¿De qué va a depender? Del contenido de lo que está pidiendo. Si es un trámite de fondo procesal, tramítelo dentro del proceso, alléguelo al proceso y tramítelo ahí con los tiempos normales que tenga el trámite. O si es otro tema ya de fondo, de una información, eventualmente usted sí estaría obligado superintendencia o superintendencias o autoridades administrativas en general con funciones jurisdiccionales a darle respuesta a ese derecho de petición. Para respetar el tiempo, dejo hasta ahí. Muchas gracias. Vale, muchas gracias, doctor Jairo, por su intervención, el barrido general que nos presenta. Muy interesante, muchísimas gracias. Pero entonces, doctor Carlos, ¿por qué no vamos a otra entidad administrativa con funciones jurisdiccionales, como por ejemplo la Superintendencia Financiera? ¿Qué ha pasado con la acción de tutela para proteger el derecho al debido proceso en las reglas procesales especiales que implementa la Superintendencia Financiera? Y además, me gustaría, si en su intervención podría tocar un poco sobre la cosa juzgada, cómo funciona la cosa juzgada en este tipo de procesos ante la Superintendencia Financiera, teniendo en cuenta que, pues, bueno, usted ha escrito sobre la materia, por ejemplo, en el libro de elecciones constitucionales del Código General del Proceso. Por favor, cuéntenos. Bien, ¿se escucha? Creo que sí. Hola a todos los asistentes presenciales, virtuales. Un saludo muy sentido, maestro y profesor Ramiro Bejarano, por invitarme a participar de estas jornadas y extiendo mi agradecimiento a los colegas del departamento y a todos los organizadores. Hay que partir del, del la indicación. ¿Cuál? El engranaje de la acción de tutela buscó acercar al ciudadano con cualquier autoridad. Cuando hablamos de tutela en materia de protección al derecho al debido proceso, lo busca entonces acercar con la autoridad judicial, con la autoridad administrativa que cumple una función jurisdiccional, pero para que se le protejan las garantías que derivan del derecho fundamental al debido proceso, que no solamente tiene rango constitucional, sino también rango convencional. Artículo 29 de la Constitución y artículo 25 de la Convención Interamericana de Derechos Humanos. ¿Qué quiero señalar yo aquí? Aquí parte de estas jornadas se pueden sintetizar en una cosa, como decía Piero Calamandrei cuando hablaba de la casación, el control de las decisiones, el control de la decisión, no con causales de casación, sino con aspectos propios que tienen que ver con defectos que permiten la protección del derecho fundamental al debido proceso en tutela, control de la decisión. Ese control de la decisión de la autoridad administrativa que cumple funciones jurisdiccionales lo podemos ver en el desarrollo del trámite en el curso de la instancia con autos, tutela contra autos, o lo podemos ver con la decisión final, con la sentencia, tutela contra sentencia. En ambos casos, providencias judiciales. Hay algunos asuntos o hay algunas materias que en la práctica se observan con frecuencia en las cuales el ciudadano, la persona natural o jurídica, presenta acción de tutela cuando estamos ante autoridades administrativas que cumplen funciones jurisdiccionales. Derechos de petición, por ejemplo. A veces la acción de protección al consumidor se ventila o se ventilaba, para ser más concreto, con una queja que hacía las veces de un derecho de petición y la superintendencia financiera la aceptaba y la tramitaba como una demanda. Pero esto generaba, por querer ser garantistas, esto generaba complicaciones después, porque después el peticionario solicitaba información y le decían, se lo tramitamos como una demanda, espere los autos que se van a proferir en el proceso. Y entonces él decía, no, yo no presenté una demanda, yo presenté una queja o presenté un derecho de petición. Entonces aquí hubo una disyuntiva
que tuvo un problema desde el año 2020 hasta el año 2022 inicios, y entonces la delegatura dijo, no, aquí vamos a recibir como demanda lo que cumpla, todo documento que cumpla con los requisitos del artículo 82. Se observa mucho, por ejemplo, porque las autoridades administrativas no siempre profieren decisión en primera instancia. A veces la profieren en única instancia. Y entonces una de las partes, creyendo que la doble instancia es un principio cuando es una regla técnica, presenta acción de tutela, la cual se declara improcedente en los casos donde el proceso haya sido tramitado en única instancia. Se observa mucho también esto de presentar acción de tutela cuando no se decreta una prueba debidamente solicitada por una de las partes, pero esto no es nada más ni nada menos que defecto fáctico. ¿Qué ha pasado en este caso? Nosotros tenemos casos donde, por ejemplo, la entidad financiera busca que se le realice un dictamen pericial al cajero que falló. Y en muchos casos los jueces han negado ese dictamen pericial, pero en otros casos, gracias al control de la decisión, ha procedido la acción de tutela, se ha declarado con éxito y se ha decretado en favor de la entidad financiera el dictamen pericial sobre el cajero que no funcionó, que funcionó mal o que entregó o no entregó la cantidad de fondos que requería el consumidor financiero. Se observa también algo que es propio de las controversias financieras, y es que mientras se decide, las deudas siguen corriendo intereses. Entonces, muchas veces el consumidor financiero presenta acción de tutela para que la superintendencia decida con mayor velocidad, y eso tiene algún sentido. Lo importante es que nunca se salten o se pretermitan sin justificación las normas que establecen la reglamentación y el trámite del expediente judicial. Se puede hacer siempre y cuando existan razones constitucionalmente admisibles. Esto tiene unos problemas graves también. La tutela contra las decisiones de la Superintendencia Financiera de Colombia tiene unos problemas graves. Por ejemplo, si yo presento la demanda ante la Superintendencia Financiera de Colombia y desplacé al juez civil o municipal para quedarme con el especializado en materia de seguros, en materia bancaria, en materia de leasing, fiducias, ¿qué sucede? Que a veces la Superintendencia Financiera profiere la decisión, pero ojo, el caso entraña ¿qué? Un seguro de vida. Entonces se interpone acción de tutela contra esa providencia judicial solicitando el amparo del derecho al debido proceso, derecho a la salud, derecho al mínimo vital, y queda sin efecto, vía la sentencia de tutela, queda sin efecto la decisión de la Superintendencia Financiera. Esto es muy importante a propósito de la pregunta que me realiza el doctor Daniel. Esto es muy importante en relación con la cosa juzgada. Porque si bien la tutela tiene que convivir con toda providencia judicial, como lo decía en alguna parte de su discurso, no todo el discurso, el profesor Ulises el día de ayer, sí tenemos que resolver bien esa tensión entre la procedencia y la seguridad jurídica, que las partes sepan cuándo termina un proceso, cuándo termina un pleito, y poder nosotros siempre proteger, salvaguardar la cosa juzgada, que es un pilar milenario de nuestra legislación también, incorporado con la regla de la triple identidad, identidad de causa, identidad de partes, identidad de objetos en el 303 del Código General del Proceso. Esos serían problemas por resolver, pero antes de terminar el punto, hay algunos asuntos operativos por resaltar. Cuando se interpone tutela contra la providencia judicial de una superintendencia financiera, no la contesta el funcionario decisor, por ejemplo. La contesta la dirección jurídica, pero el funcionario decisor apoya en la contestación de la tutela. Y cuando digo que apoya, él no contesta, no es el que firma la contestación en nombre de la entidad, pero sí apoya porque fue el que profirió la decisión. Pero también tenemos que analizar esto con la carga que tiene el funcionario, porque el funcionario entonces está tramitando o está ocupándose de las asignaciones propias de la materia financiera. Actualmente está apoyando para contestar de 8 a 12 tutelas semanales. Además de eso, tiene que contestar las quejas disciplinarias y finalmente, en muchos casos, las denuncias por prevaricato. Yo creo que así puedo sintetizar mi intervención. Muchas gracias, doctor Carlos, por su intervención. Y doctora Adriana,
Este último punto que nos acaba de dejar el doctor Carlos respecto de quién es el que debe contestar la acción de tutela cuando se profiere una providencia dentro de estos procesos ante entidades administrativas es muy interesante. La tutela debe ser respondida por la oficina jurídica de la entidad o por el funcionario que terminó profiriendo esa decisión. Muchas gracias, Daniel. Bueno, antes de dar mi comentario, quiero dar las gracias sinceras al doctor Bejarano, al Departamento de Derecho Procesal por la confianza y la oportunidad. em, y pues espero que pueda seguirse dando en los años venideros. Bueno, el doctor Carlos planteaba este tema como un problema, un grave problema de tipo operativo. Yo quisiera de pronto precisar que más que operativo esconde un trasfondo de tipo más sustancial y es que efectivamente yo pienso que o esa particularidad que se da en las superintendencias que ejercen, que tienen atribuida función jurisdiccional, que señalaba el doctor Carlos, relativo al hecho de que la oficina asesora jurídica es quien responde las acciones de tutela presentadas contra las decisiones de tipo jurisdiccional rendidas por la Delegatura de Asuntos Jurisdiccionales. Pues es claramente una mezcla o una solución muy poco afortunada, y que es derivado precisamente de ese ejercicio simultáneo de funciones administrativas y de funciones jurisdiccionales por la autoridad administrativa. En mi concepto, el único llamado a defender la providencia que está siendo refutada a través de la acción de tutela es el propio juez que la rindió, ¿sí? La oficina asesora jurídica de las superintendencias no ejerce función jurisdiccional. Es una entidad o un órgano que está llamado a ejercer la defensa jurídica de la entidad, de la autoridad administrativa, en el ejercicio de su misionalidad, que es con natural, que es el ejercicio de la función administrativa. En mi criterio, doctor Carlos, tendría que ser el propio juez que rinde el fallo, el único llamado a defender precisamente el fallo rendido. Y como usted bien lo planteaba, porque en muchos casos la tutela se presenta por deficiencia probatoria, en materia probatoria. Bueno, perfecto, doctora Ariana, muchas gracias por esa apreciación. Entonces quiero que tomemos un punto de su intervención respecto de que no podemos dejar de lado de que estas son entidades administrativas al fin y al cabo. Ejercen tanto función jurisdiccional como función administrativa, incluso función administrativa sancionatoria. Entonces, hay un punto que quisiera tocar y respecto a las multas que ponen las entidades administrativas como funciones jurisdiccionales, como por ejemplo la Superintendencia de Industria y Comercio, en el marco de estos procesos que llevan ejerciendo función jurisdiccional. Cómo la acción de tutela ha llevado a delimitar y definir esa delgada línea que existe entre cuando una entidad administrativa ejerce función jurisdiccional y cuando ejerce función administrativa. Bueno, sí, yo quisiera aquí retomar un poco en este punto lo que planteaba el doctor Jairo y es cuál ha sido esa participación, en algunos casos podría llamarse contribución, de los jueces de tutela al encauzamiento del ejercicio de facultades sancionatorias que le han sido atribuidas, en este caso preciso que va a tocar, a la Superintendencia de Industria y Comercio en el marco del ejercicio de funciones jurisdiccionales, concretamente en el marco de los procesos jurisdiccionales de protección al consumidor. Para contextualizar un poco la situación, en efecto, esta facultad de imponer sanciones por la Delegatura de Asuntos Jurisdiccionales en el marco de ejercicios de funciones jurisdiccionales ha sido expresamente prevista en el artículo 58 del Estatuto del Consumidor, concretamente en los numerales 10º y 11. Me referiré acá concretamente a la facultad sancionatoria prevista en el numeral 11, en virtud de la cual la Superintendencia de Industria y Comercio puede imponer una multa de naturaleza pecuniaria equivalente a la séptima parte de un salario mínimo legal mensual vigente por cada día de retardo en el cumplimiento de las obligaciones que hubieran sido impuestas en una sentencia
en el marco de un proceso pues, de protección al consumidor, o bien que hubieran sido acordadas por las partes en el marco de un acuerdo conciliatorio o de una transacción. Y pues para ello voy a mencionar aquí brevemente un caso que fue fallado recientemente y que dio origen a una acción de tutela también muy reciente, rendida o decidida por la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia. Entonces, el caso es el siguiente. Un conjunto residencial sometido al régimen de propiedad horizontal demanda o inicia proceso para pues, proteger sus derechos como consumidor contra la constructora. Este proceso es iniciado esta demanda es presentada ante la Delegatura de Asuntos Jurisdiccionales en virtud de pues, la competencia prevención prevista en el artículo 24 del Código General del Proceso. En el marco de ese proceso verbal adelantado ante la SIC, las partes celebran una conciliación y en esa conciliación la constructora se obliga a realizar toda una serie de obras. Cada obra pues tenía un plazo o cada obra constituía una obligación independiente y se establecía un plazo independiente para su cumplimiento. Ante el cumplimiento tardío de algunas de estas obras e incluso pues el incumplimiento que la demandante consideraba era un incumplimiento total de algunas otras de las obligaciones, pues el conjunto residencial decide iniciar trámite incidental ante la propia Delegatura de Asuntos Jurisdiccionales para que se verifique el cumplimiento o incumplimiento de dichas obligaciones y se proceda entonces a imponer la multa prevista en el numeral 11 de este artículo 58. ¿Qué decide la SIC en primera instancia a través de auto? Establece una multa de cerca de 223 millones de pesos, impone esta multa a la aseguradora al establecer que en efecto hubo un incumplimiento tardío de varias de esas obligaciones. La aseguradora, pues, por supuesto, interpone recurso de apelación, que es conocido por la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito de Bogotá y el Tribunal del Tribunal Superior del Distrito, y el tribunal decide, con fundamento en una sentencia de la Corte Suprema de Justicia del 2006, que decide hacer aplicación de un criterio de razonabilidad y proporcionalidad en la aplicación e interpretación de esta norma y decide que, o argumenta, que la sola verificación del incumplimiento tardío o del incumplimiento total de las obligaciones no da pie para la imposición de la multa, sino que se debe probar el elemento doloso o culposo o negligente en la conducta del incumplido. El conjunto residencial pues ejerce su acción de tutela por vulneración a los derechos fundamentales al debido proceso y acceso a la administración de justicia por considerar que el tribunal hizo una interpretación restrictiva y contraria al espíritu del Estatuto del Consumidor. Esa tutela es conocida por la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia, que en un fallo de enero del 2026 niega la tutela por considerar que la providencia rendida por el tribunal no adolecía de ningún yerro fáctico, sustancial o procedimental, pues había hecho simplemente o había fallado con fundamento en una valoración integral del acervo probatorio y había aplicado ese criterio de razonabilidad y proporcionalidad que fue establecido en esa sentencia del 2006 de la Corte Suprema de Justicia, verificando entonces que, pues que no existía la prueba de ese elemento doloso o culposo, sino que bien al contrario, la constructora había podido desplegar toda una serie de actividades de tipo administrativo y técnico para dar cumplimiento, si bien tardío, pero progresivo a esas obligaciones pactadas en el acuerdo conciliatorio. Entonces, considera la Corte que no, pues que ese razonamiento fue acertado y que no, pues no había ninguna vulneración a los derechos fundamentales alegados. Digamos que esta sentencia de tutela se suma a otro precedente, que es una sentencia de tutela de la Corte Constitucional, la T-364 del año 2020, en la cual la Corte Constitucional pudo establecer que esta facultad sancionatoria de la SIC
solamente podía ser ejercida respecto de las obligaciones pactadas bueno, o establecidas en sentencia o bien pactadas en acuerdo conciliatorio o en transacción, a través del cual las partes hubieran dado por terminado el proceso que estaba siendo adelantado ante la SIC, excluyendo de forma específica la posibilidad de hacer este trámite incidental de verificación de incumplimiento de las obligaciones pactadas en transacciones acordadas por las partes a través de la plataforma, doctor Jairo, SIC facilita, ¿sí? Hablando de plataformas ofrecidas por estas autoridades administrativas. Entonces, pueden haber comentarios a favor o en contra, pero pues sin duda el juez de tutela ha contribuido de forma sustancial a esa delimitación del ejercicio de esta facultad sancionatoria por las autoridades administrativas que ejercen funciones jurisdiccionales. Vale, perfecto. Muchas gracias, doctora Adriana. Doctor Jairo, ¿algún comentario respecto de lo que ha dicho la doctora Adriana? ¿Está de acuerdo con todo? ¿Va a ejercer derecho a réplica? Diciente, cuéntenos. Bueno, varias cosas. Quisiera antes hablar del tema del derecho a petición. Digamos que en su momento me resistía a no hacer ningún comentario, pero ahora aprovechando que me da la palabra lo voy a hacer. Y yo no creo que esté mal que la tutela la responda la jurídica de la entidad. ¿Por qué? Porque aquí nosotros estamos ante un juez institucional y eso es un punto fundamental. Quien tiene la facultad y se le entrega finalmente a la autoridad y por eso perfectamente y orgánica pueden hacerlo decidir, oigan, mejor que sea justamente la dirección jurídica quien lo realice. Incluso cuando se habla de juez institucional, eso es un tema que se ha desarrollado bastante en lo que tiene que ver con el término de duración. La jurisprudencia hablaba, oiga, para el caso del juez institucional, autoridades administrativas en ejercicio de funciones jurisdiccionales, cambio delegado de la delegatura para jurisdiccionales no genera un cambio ni suspensión, porque finalmente es un juez institucional y yo creo que es perfectamente viable y está bien que así sea. Ahora, el punto es que se están mezclando dos cosas, pero cuando se presenta la tutela, finalmente el juez también sufre una mutación cuando él está respondiendo a la tutela, porque pasa de resolver el asunto a terminar ya, pues defendiéndose frente a la tutela. Y lo mismo pasa en la entidad y yo creo que eso para mí genera más organización. Lo segundo, la decisión que destaca la doctora Adriana de la Corte, en donde finalmente dice, oiga, para la imposición de multas hay que demostrar un dolo, un culpa o incluso que fue negligente al momento de cumplir. Yo creo que esa decisión es desafortunada y bastante. ¿Por qué? Porque está desconociendo la norma. La norma sanciona ese incumplimiento. ¿Y cuál es la razón de ser? Pues el derecho al consumo es ese régimen o ese carácter tuitivo en donde busca proteger a la parte débil y también la razón de ser de eso es como finalmente la autoridad administrativa en ejercicio de facultad jurisdiccional no puede ejecutar. Entonces, una de las formas de llamar a que cumpla a ese empresario sin tener que iniciar el ejecutivo es, oiga, pague porque si no, se le va a seguir generando la multa. Es conminar a ese empresario por medio de la multa sin tener que finalmente irme yo a ejecutarlo ante los jueces ordinarios. Y esto lo que está haciendo es acabar con esa multa. Porque entonces, si efectivamente se exige ya esos otros requisitos no previstos en la norma y con sustento además en una jurisprudencia anterior al Estatuto del Consumidor, pues para mí lo que está haciendo finalmente es desconocer ese sentido de la norma y está matando la verificación del cumplimiento. Finalmente, yo creo que la acción de protección al consumidor está en cuidados intensivos. Es una acción que se imaginaba más rápida, eficiente, pero a hoy, en mi experiencia, se está demorando más que los otros procesos ordinarios declarativos. La Superintendencia de Industria y Comercio está colapsada. Y ahora imagínense entonces yo varios años después de que tengo una sentencia a favor, no me va a servir mucho el tema de la verificación porque entonces tengo que acreditar dolo y culpa y adicionalmente tener que irme a un ejecutivo. Entonces yo creo realmente que esta decisión lo que está haciendo es matar mucho más la acción de protección al consumidor y el objetivo que buscaba esa acción de protección al consumidor. Vale, perfecto, muchas gracias por las apreciaciones. Doctor Carlos, yo sé que usted
quiere decir muchas cosas. Así que cuéntenos. Bueno, lo cierto es que llegamos a un panel con una información para debatirla y muy bueno, pero escuchamos la sentencia de la Corte que muy bien el doctor Jairo Parra acaba de criticar y lo cierto es que yo me siento y escucho ese tipo de decisiones y todas las dudas se me elevan al cuadrado, porque ¿cuál es el punto? La Corte está desconociendo un régimen de protección al consumidor y se está desajustando con la tendencia mundial. La tendencia mundial es por cada retardo en el cumplimiento de una obligación con la parte débil en Estados Unidos, eso se llama daño punitivo. En el ordenamiento jurídico italiano, el 614 bis del Código de Procedimiento Civil también establece una sanción coercitiva por la mora en el incumplimiento, o por la mora en el cumplimiento mejor, de la obligación que se establece en sentencia, sea de hacer o de no hacer. Y lo tercero es que aquí cerquita en Argentina también la ley de protección al consumidor de Argentina dice inmediatamente si hay un incumplimiento en la decisión judicial, se imponen multas sucesivas. Si uno mira el Estatuto de Protección al Consumidor en el artículo 58, en ninguna parte aparece ese criterio subjetivo de imputación de responsabilidad de un elemento doloso o culposo. No aparece. Si aparece, aparece en la sentencia, pero no aparece en la normatividad. De forma tal que estaríamos colindando con una decisión nada más ni nada menos que contra legem. Eso es lo que podría yo decir. Ah, y para no dejar la pregunta al doctor Jairo, que si decía el sistema de erradicación, que si cada una de las autoridades administrativas podía tener un sistema de erradicación, pues siempre lo ha tenido. Cuando estábamos en presencialidad era así. Y ahorita que estamos en virtualidad también funciona así. Digamos que en ese punto, eso tiene una razón de ser. La fuente es el tema presupuestal. Dada una organización presupuestal independiente, autónoma, también administrativa, ahora digital, creo que eso no generaría ningún tipo de inconveniente por responder a la pregunta del doctor Jairo Parra. Gracias. Doctora Adriana, en un minuto, ¿a usted le gustaría contestar esa pregunta? Cuéntenos, ¿usted qué piensa? ¿Sí? ¿Hasta qué punto pueden poner estos requisitos y esas formalidades? De los que mencionados por el doctor Jairo. Así es. No, yo no estoy de acuerdo con esas formalidades o requisitos adicionales, ni con... Yo pienso que eso se deriva precisamente de todos esos protocolos y la exigencia de erradicación a través de una plataforma, se deriva precisamente del hecho de que la función jurisdiccional está siendo ejercida por una autoridad administrativa. Pienso que ese punto, esa atribución de funciones jurisdiccionales a autoridades administrativas es la fuente, la causa de todos estos problemas operativos que tienen que venir o respecto de los cuales se ha venido pronunciando el juez de tutela. Em, hasta ahí, pues quisiera hacer comentarios sobre la sentencia que estamos hablando, pero creo Tiene que... un minuto para hacer ese comentario, entonces se lo regalo. Bueno, yo estoy de acuerdo con las críticas que ellos hacen, pero también para poner un poco en el otro lado de la balanza, un elemento a tener en cuenta es que esa sentencia de la Corte Suprema de Justicia del 2006 lo que hizo fue establecer un criterio de razonabilidad y proporcionalidad en todos aquellos incidentes o en todos aquellos asuntos en los que al juez le está permitido imponer multas o correcciones en el marco de un proceso jurisdiccional. Esta es una facultad que está prevista, si no estoy mal, es en el artículo 59 de la Ley Estatutaria de Administración de Justicia y fue retomado por el CGP. Y en todos, en los casos mencionados, creo que es en el artículo 89 o algo así del CGP, se hace mención a la temeridad o mala fe por ejemplo, del poderdante o y del apoderado, como un criterio esencial para la imposición de la multa. Pienso yo que lo que se intentó fue hacer una aplicación sobre un principio de paridad de ese criterio a este caso, que ese criterio puede aplicar tanto en los procesos que se llevan ante jueces, que hacen parte de la rama judicial, como aquellos que trabajan o ejercen la función jurisdiccional insertados en la estructura de una autoridad administrativa. Perfecto, listo. Muchas gracias, doctora Adriana, doctor Jairo, doctor Carlos. Espero mucho hayan disfrutado este panel, que se hayan ido con muchas ideas, preguntas y las reflexiones que hemos hecho el día de hoy.
Muchas gracias. Disfruten el resto de la jornada. Muchas gracias a los panelistas. Ahora continuamos con la conferencia titulada Tutela contra Acto Administrativo, que está a cargo del doctor Diego Franco. El doctor Diego Franco es magistrado de la sección tercera del Consejo de Estado. Doctor Franco, tiene usted el uso de la palabra hasta por 20 minutos. Sí, sí quiero. Quiero ver actualizado la foto. Buenos días, buenos días. En primer lugar, como corresponde, quiero agradecer a la organización del Congreso Jornadas de Derecho Procesal Civil en su 7ª edición, felicitarlos, decirles que es un gusto compartir este escenario con ustedes en la Universidad Externado de Colombia, decirle al doctor Ramiro Bejarano, al doctor Henry Sanabria que los felicito, al igual que al resto del Departamento de Derecho Procesal Civil, por sus iniciativas y sobre todo por sus realizaciones. En tal sentido, se me ha invitado para que les presente unas reflexiones en torno a la tutela contra acto administrativo. Permítanme comenzar con la siguiente afirmación que no por obvia debemos dejar de manifestarla. El juez natural de los actos administrativos es el contencioso administrativo. Los medios con base en los cuales se protege la ciudadanía respecto de los actos administrativos son los medios de control comprendidos dentro del Código de Procedimiento Administrativo y Contencioso Administrativo. Las medidas cautelares con base en las cuales se ha de proteger estos intereses, los de todos los colombianos concernidos en las actuaciones del Estado y de su manifestación en virtud de actos, son los dispuestos en el Código de Procedimiento Administrativo y Contencioso Administrativo. Ese es nuestro punto de partida y no constituye de forma alguna una huida en torno al tema que nos concita. Simplemente en mi condición de integrante de la jurisdicción de lo contencioso administrativo, debo resaltar esa condición y esa herramienta útil que constituye el recurso dentro de nuestra jurisdicción. Y quiero hacer esta reflexión porque cuando se habla de acto administrativo y de tutela, pues surge inmediatamente la claridad que nos puso de presente el decreto 2591 de 1991 en su artículo 8º, donde de manera clara dice que en aquellas ocasiones en las cuales la tutela se utilice como mecanismo transitorio para evitar un daño irreparable, podrá ejercerse la tutela conjuntamente con la acción de nulidad y de las demás procedentes ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo. En estos casos, el juez, si lo estima procedente, podrá ordenar que no se aplique el acto particular respecto de la situación jurídica concreta. Vamos bastante atrás en el tiempo. Constitución Política de 1991, precedida por el Decreto 01 de 1984, Código Contencioso Administrativo. Bajo el Código Contencioso Administrativo, la medida provisional de suspensión estaba comprendida en el artículo 153 y resultaba bastante exigente, en tanto que debía presentarse antes de que la demanda fuera admitida o al menos, o con la presentación de la demanda, y se requería que la infracción de las normas convocadas fuera manifiesta. En tal sentido, la aparición de la tutela vino a representar un punto sumamente eficaz y sumamente idóneo para dejar sin efecto los actos administrativos mientras se tramitaba el proceso. Y en alguna manera se dejaba vacía a la jurisdicción de lo contencioso administrativa en función de la jurisdicción constitucional respecto de la protección en torno a los actos administrativos. Pues, animada por esta inquietud,
la Comisión para la Reforma de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, en la sesión 17 que tuvo lugar en Paipa, como dan fe las memorias de la Ley 1437, volumen 3 de la Imprenta Nacional de Colombia, y cito abriendo comillas, la comisión señaló lo siguiente: el tema que para nosotros es el más importante es el de las medidas cautelares. Aquí traemos una propuesta que busca ampliar las medidas cautelares en el proceso contencioso administrativo para que no solamente se hable de suspensión provisional de los actos administrativos, sino que también se hable de medidas anticipativas, conservativas e innovativas. Y continúa la comisión. Si existiera una medida que tutele anticipadamente, creemos que eso influiría definitivamente en las conciliaciones, en las decisiones que adopte la administración y por sobre todo, miren ustedes lo especial, y por sobre todo, creemos que sería un mecanismo eficaz para salirle al paso a la tutela. Porque si el juez contencioso administrativo puede hacer lo que hace el juez de tutela, sencillamente no existirá justificación alguna para que se deba acudir a la tutela. Y entonces aparecieron los artículos 229 y siguientes del CEPACA, artículos que han tenido una aplicación consistente y que en realidad han servido para proteger a la ciudadanía respecto de los actos administrativos. Permítanme simplemente poner 3 ejemplos de reciente ocurrencia y de trascendencia nacional. El auto del 18 de junio de 2025 de la sección quinta del Consejo de Estado, por medio del cual, como consecuencia de una solicitud de medida cautelar de urgencia, se suspendió el que denominaron política y periodísticamente el decretazo, el decreto 639 de 2025, cuyo epígrafe señalaba por el cual se convoca una consulta popular nacional y se dictan otras disposiciones. No fue una tutela, fue una medida cautelar de aquellas dispuestas dentro del Código de Procedimiento Administrativo y Contencioso Administrativo. Recientemente, en el mes de febrero, el 12 de febrero, la sección segunda, en virtud de auto de esa fecha, suspendió el decreto 1469 de 2025, por medio del cual se fijó el salario mínimo legal mensual para el año 2026. Y en este mes, el 10 de marzo, en el marco de una acción popular, el Tribunal Administrativo de Antioquia suspendió los efectos del decreto 182 del 25 de febrero de 2026, que, entre otras consecuencias, tenía la de que hubiera un traslado de usuarios del sistema de salud a la nueva EPS, cuando, conforme al auto, se definía que la nueva EPS no estaba en posición de recibir a ese número de afiliados. Entonces, de forma alguna estoy obviando ni evitando la relevancia de la acción de tutela, pero quiero sí manifestar, en mi condición de integrante de la jurisdicción de lo contencioso administrativo, que ha habido una consistencia en la protección con fundamento en las corrientes y en los cauces de la jurisdicción contenciosa administrativa por parte del juez administrativo y con base en las herramientas que le ofrece la legalidad. Obviamente, ha habido necesidad de tutela en algunos casos y también en una decisión de la mayor relevancia, en la sentencia de unificación de la Corte Constitucional, no fueron suficientes esos medios que ofrecía la jurisdicción de lo contencioso administrativo. Sentencia de unificación 277 del 2025. En esta sentencia, la Corte Constitucional resolvió amparar los derechos fundamentales de una EPS que estaba sometida a una toma de posesión por parte de las autoridades nacionales. ¿Y qué hizo la Corte Constitucional en esta sentencia? En su parte resolutoria dijo dejar sin efectos la resolución tal del 2 de abril de 2024 que ordenó la toma de posesión inmediata de los bienes, saberes y negocios de la entidad promotora de salud. En esta sentencia, la Corte Constitucional dice: sí, existen las medidas cautelares de la jurisdicción de lo contencioso administrativo, pero acá no son suficientes, no resultan eficaces. No resultan eficaces por 3 razones fundamentales. Primero, si vamos a esperar a la toma de estas decisiones, va a tener lugar la remoción de los miembros de la Junta Directiva de la EPS, lo que necesariamente involucrará la pérdida
de la administración respecto de la entidad. Segundo, ya el Consejo de Estado en demandas similares había negado las medidas cautelares. Tercero, había transcurrido un término de 14 meses respecto de una intervención que debía durar un año. Entonces, ¿qué ocurrió? Y nos parece que fue una solución ajustada a derecho, que frente a la ineficacia de las medidas de lo contencioso administrativo apareció la tutela. Y claramente la tutela, desde 1991 y hasta la actualidad, ha constituido esa herramienta eficaz, proveniente desde su consagración en el artículo 86 de la Constitución Política y en particular en torno a los actos administrativos en los artículos 7º y 8º de el decreto 2591 de 1991. Ha hecho un esfuerzo la Corte Constitucional por establecer diferencias entre las medidas cautelares que tenemos dentro de lo contencioso administrativo y la tutela, y así lo hizo en la sentencia de unificación 691 del 2017, donde señala de manera clara que las acciones de nulidad y restablecimiento del derecho deben presentarse por intermedio de abogado y el procedimiento se rige por la formalidad y por la regla de la justicia rogada, mientras que la tutela está desprovista de esas rigideces, en tanto que puede ser adelantada, llevada a cabo sin necesidad de un apoderado, de un mandatario judicial, y se rige por el principio de informalidad, permite fallos extra y ultra petita, no se requiere en torno a ella la constitución de una caución, que sí se requiere respecto de algunas de las medidas cautelares que se toman dentro de la jurisdicción de lo contencioso administrativo. En ese orden de ideas, de manera consistente, la Corte Constitucional ha señalado que la tutela contra actos administrativos se puede ejercer cuando no exista un medio alternativo de defensa judicial idóneo y eficaz para proteger los derechos fundamentales afectados por el acto administrativo, o cuando la acción de tutela sea empleada como un mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable, producto de la expedición del acto administrativo. Y hay una casuística importante en la Corte Constitucional respecto de diferentes materias que han sido objeto de tutela en contra de actos administrativos con la prosperidad de esas pretensiones. Uno de estos temas está relacionado con la tutela contra actos administrativos dictados en el trámite de concursos de méritos. Dentro de este campo ha dicho la Corte Constitucional que lo que se debe proteger como cuestión principal es el principio del mérito. De ahí que en la tutela 488 del 2004, relacionada con un juez promiscuo, que a pesar de ocupar el primer lugar en la lista de elegibles, no fue nombrado en dicha vacante, se estableció que el acto administrativo en el cual una persona es nombrada en un cargo para el cual no tiene derecho, este juez había sido desplazado por otro que no ostentaba el derecho, puede ser impugnado mediante el ejercicio de la acción de tutela para evitar el perjuicio que representaría para quien sí asiste el derecho. En un sentido similar también, respecto de otro juez, la tutela 953 del 2004 resolvió en un sentido similar. Seguimos hablando de la Corte Constitucional. También respecto de los derechos de carrera, una magistrada del Tribunal del Bolívar, por circunstancias de salud, pidió ser trasladada al Tribunal de Santander y la Unidad de Administración de Carrera Judicial le negó ese traslado y la tutela 159 de 2017 amparó los derechos de esta magistrada y dijo que podía ser trasladada no solamente por el mérito, sino también por cuestiones de salud. En el mismo sentido, la T302 del 2019 dispuso sobre el particular y como venía siendo un número plural de casos, la sentencia de unificación 454 del 2024 de la Corte Constitucional vino a establecer que con fundamento en el principio del mérito debía prevalecer la acción constitucional de tutela frente a los actos administrativos que lo desconociera. También respecto de actos administrativos sancionatorios proferidos por la Procuraduría General de la Nación, si bien en un primer momento
en decisiones como las tutelas 262 del 98 y 215 del 2000, la Corte Constitucional señaló que no se protegía en virtud de la tutela las decisiones, las afectaciones de los derechos por aquellas personas cuya situación había sido resuelta desde el punto de vista disciplinario por la Procuraduría. Si bien en un primer momento no hubo eso, en un segundo momento sí. Y en las tutelas 1093 del 2004 y 1137 también del 2004 se amparó el derecho de varios diputados del Nariño y de un gobernador del Caquetá, prevalidos de los principios que antes hemos referido. El tercer tema en torno al cual se ha presentado esta importante actividad de la acción de tutela y que nosotros queremos compartir con ustedes es la tutela contra actos que desvinculan a servidores públicos. Al respecto, la sentencia de unificación 697 del 2017 señala que si bien los trabajadores desvinculados pueden acudir a la jurisdicción contencioso administrativa mediante la acción de nulidad y restablecimiento y solicitar las medidas previstas en el CEPACA, esto no significa de manera alguna la improcedencia ni automática ni absoluta de la acción constitucional de protección en la medida en que resulte, como lo decíamos antes, idónea y eficaz. Para culminar, me gustaría comentarles que la subsección B, de la cual formo parte, en la sección tercera del Consejo de Estado, cuando obra como juez de tutela en al menos 2 ocasiones que les voy a referir del año 2025, ha resuelto en idéntico sentido. Es decir, el propio Consejo de Estado ha tutelado actos administrativos porque ha considerado que la situación concreta ameritaba ese amparo. Así, hubo una tutela contra un acto administrativo que ordenaba el retorno definitivo de un funcionario judicial a una sede. No obstante, había recibido este funcionario amenazas en contra de su vida. Y un acto administrativo del Consejo Seccional de la Judicatura de Norte de Santander y Arauca ordenó a este funcionario judicial que fuera al municipio donde debía servir. Presentó una tutela y en una decisión de segunda instancia la subsección B del Consejo de Estado resolvió que no podía accederse ni ejecutarse esa decisión. ¿Por qué? Que ponía en peligro la vida del funcionario judicial. Es una sentencia del 26 de septiembre de 2025. Y en una sentencia del 14 de octubre de 2025 respecto de una trabajadora que se encontraba en un periodo de incapacidad, se reconoció el amparo por la delicada situación de salud de la demandante, que era lo que había dispuesto el acto administrativo correspondiente, desvincularla. Como consecuencia de la acción de tutela y el estado de salud en el que se hallaba, ese acto administrativo fue dejado sin efectos mientras se resolvía todo aquello que refería a su salud. En ese orden de ideas, permítanme presentar a título de conclusión, ya con el tiempo casi expirado, que ni tanto que queme al santo, ni tampoco que no lo alumbre. Tenemos todo un mecanismo importante dentro de la jurisdicción contencioso administrativa, como lo hemos resaltado, para amparar los derechos de los colombianos dentro de los cauces propios de las acciones de nuestra rama, pero al mismo tiempo no negamos de forma alguna que cuando quiera que esos remedios no sean idóneos y eficaces, podamos recurrir en nuestra condición de jueces constitucionales al amparo de la tutela, circunstancias en las cuales es muy bienvenida. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor Franco. Llegamos al último panel de estas jornadas y no podría ser un cierre más provocador. El siguiente panel se titula Tutela contra providencias judiciales, una tercera instancia.
La moderación estará a cargo del doctor Marcos Quirós, docente investigador del Departamento de Derecho Procesal y a partir del 4 de julio litigante en recursos extraordinarios ante la Corte Suprema de Justicia. Los panelistas serán el doctor Camilo Valenzuela, docente investigador del Departamento de Derecho Procesal y abogado litigante. El doctor Carlos López, docente investigador del Departamento de Derecho Constitucional, y la doctora Flora Alba Padrón, docente del Departamento de Derecho Constitucional de esta Casa de Estudios. Doctor Quirós, le cedemos el uso de la palabra por 40 minutos para conducir este último panel. Bueno, muy buenos días. Muchas gracias, Dana, doctor Bejarano, doctor Sanabria. Muchas gracias por la invitación. Buenas tardes para todos. Ya estamos pues en el último panel y como nuestra miembro estelar del Departamento de Derecho Procesal dijo, es en realidad un tema provocador. La acción de tutela contra providencias judiciales es o no es una tercera instancia. Y fíjense ustedes que nosotros hemos podido conversar prácticamente sobre todo el derecho. Y lo que uno se podría preguntar para responder en algún momento esa pregunta es cómo llegamos a ese momento, cómo llegamos a la tutela que tenemos hoy. Y brevemente yo les puedo decir que nosotros hemos tenido en Colombia 3 tutelas contra providencias judiciales. La primera arrancó con el decreto 2591 de 1991, que tenía unas características específicas. 3, caducidad de 2 meses. La lesión al derecho fundamental tenía que ser consecuencia directa de la parte resolutiva de la providencia, que además debía ser o la sentencia o el auto que acababa el proceso. Y la tercera característica es que la tutela no podía servir para cuestionar valoración probatoria ni aplicación del derecho. Ojo, esa tutela impedía que el tutelante pudiera cuestionar la valoración probatoria y la aplicación del derecho. Pero llegamos a 1992 y con ponencia de José Gregorio Hernández se expidió la C543 de 1992. Les tengo el plan de Semana Santa. Leerse el salvamento devoto a esa sentencia que está escrito con fiereza jurídica. ¿Y qué dijo la Corte en esa sentencia del 92? Le dijo no a la tutela contra providencias judiciales, porque solo habría tutela contra 2 cosas. 1, providencias cuando hubiera un perjuicio irremediable. Si no, no hay tutela contra providencias judiciales. Sí habría tutela contra situaciones de hecho. La expresión es literal. ¿Y qué pasó? Pues los que salvaron el voto, Ciro Angarita Barón, Eduardo Cifuentes Muñoz y Alejandro Martínez Caballero, cuando hacían parte de las salas de revisión, pues decían, esto no es una providencia, sino que es una situación de hecho. Luego dijeron, es una vía de hecho porque lesiona groseramente la juridicidad y ahí sí procede la tutela. Y así avanzó el tema. Lean el salvamento entre rezo y rezo, entre Padre Nuestro y Ave María. Lean el salvamento en estos días. Y luego llegamos a la C590 de 2005, donde ya con otra corte, donde estaba inclusive el doctor Humberto, que ustedes lo escucharon ayer, la corte abandona el criterio de las vías de hecho y adopta el de los defectos, y entonces allí sistematiza ya en el pleno la tutela que tenemos hoy. Y para cumplir el tiempo, nosotros vamos a dividir este panel en 3 partes. La primera parte, a cargo de un procesalista, Camilo Valenzuela, va a ser sobre ese divorcio que parece haber en la interpretación judicial. Parece que un juez acude a unos criterios y administra justicia de una manera cuando es juez constitucional, y acude a otros criterios cuando es juez ordinario o de legalidad. Camilo, cuéntale al auditorio cuál es tu percepción. ¿Eso debe ser así? ¿No es así? ¿Cómo es? 6 minutos.
Bueno, muchísimas gracias. Buenos días a todos, a todas, a todes. De entrada me excuso con ustedes porque frente a las preguntas del doctor Marcos, tengo que decir que no tengo ni idea. No tengo una respuesta a esas preguntas. Si alguno de ustedes se siente tumbado y quiere la devolución de su dinero, me escribe, me pasa su NECI y lo gestionamos de 3 a 5 días hábiles, porque lo único que les puedo compartir es unas reflexiones y unas dudas que me quedan al respecto. Entonces, partamos de una premisa, y es que la interpretación de normas procesales, por su naturaleza, por la etapa del proceso en la que se da, por la autoridad jurisdiccional que usualmente lidia con eso, no llega a altas cortes para efectos de unificación de jurisprudencia. La única manera en la que podemos tener a una Corte Suprema de Justicia, a una Corte Constitucional, pronunciándose sobre el día a día de la aplicación de las normas procesales es a través de la acción de tutela. Y esto tiene, como casi todo en la vida, un efecto positivo y un efecto negativo. El efecto positivo es que nos da cierta seguridad jurídica para saber cómo se deben interpretar esas normas procesales que son dudosas. Uno como litigante siempre está esperando a ver qué dicen las altas cortes para saber cuándo le toca contestar la demanda, cómo le toca hacer tal petición, cómo le toca sustentar el recurso. Entonces, por ese lado vamos bien. Pero ¿cuál es el problema? Que es un problema estructural. Y es que la acción de tutela no se diseñó, no se pensó y no está estructurada para eso. La acción de tutela, y específicamente la acción de tutela contra providencias judiciales, está para analizar si en un caso concreto se presentó una violación a derechos fundamentales. No está para que la Corte Suprema de Justicia diga, yo creo que esta norma se interpreta así, yo creo que este término se interpreta así. No está muchísimo menos para que la Corte Constitucional diga, así se hacen las cosas en materia procesal. Pero es una realidad con la que tenemos que vivir. Y entonces, se han presentado dos tendencias en altas cortes al momento de resolver una tutela contra una providencia judicial. Y eso ha generado un trato desigual. Y les traigo dos ejemplos. El primer ejemplo, Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil. La sentencia de diciembre de 2022, esa famosa sentencia, una gran sentencia de hecho, del doctor Octavio Augusto Tejero Duque, que nos interpretó cómo se debía aplicar la norma de los 2 días de acuse de recibo, de la notificación personal del auto admisorio de la demanda, según la 2213. La innecesaria mala redacción de esa norma nos llevó a que no supiéramos si teníamos 2 días más o si teníamos solo 3. Por ahí había otras providencias del doctor Marco Antonio Álvarez que decían que eran 4. Y eso llegó al despacho del doctor Tejero por vía de una tutela. Y el doctor Tejero, sin asco, dijo, yo voy a interpretar y les voy a decir cómo se debe interpretar esta vaina. Y fue una sentencia que en términos procesales es una sentencia impecable, es una sentencia buenísima. Pero ¿será que era la oportunidad y el medio procesal para hacerlo? El segundo ejemplo, el tema de la sustentación del recurso de apelación, de si tengo que utilizar los 5 días, de si lo hago en la sustentación chiquitica. Eso ha tenido un vaivén de posiciones. La última posición, Corte Constitucional, año 2024. ¿Qué dijo la Corte Constitucional? Dijo, yo preferiría que esta norma se interpretara de esta manera, porque me parece que lo garantista es permitir la sustentación del recurso de apelación en cualquier momento. Y sea que si usted lo sustentó en primera instancia o en segunda instancia, si lo sustentó bien, a mí me da lo mismo. Pero reconozco que cuando un juez declara desierto un recurso de apelación porque no se sustentó en segunda instancia,
Reconozco que esa es una interpretación razonable y que se aviene con la decisión del legislador y en ese sentido la tutela no sería procedente. ¿Cuál es la diferencia entre estas dos providencias? Uno, la autoridad judicial. La primera tutela fue resuelta por la cabeza natural de la jurisdicción ordinaria, por la cabeza natural de quienes interpretan las normas civiles. La segunda no. Sin embargo, y aquí es donde les digo que no tengo ni idea con qué les voy a concluir. ¿Te acuerdas, Daniela, que te dije que me faltaba la conclusión? Me sigue faltando. No sé si esto es bueno, no sé si esto es malo. O no sé si esto es solamente una manifestación del derecho vivo que por allá el juez Holmes nos decía en los Estados Unidos, que el derecho es lo que los jueces dicen que es, y si tenemos que repensar nuestro proceso civil montado a partir de procesos especiales y pensar en un único juez que sea un juez verdaderamente constitucional. Mil gracias, Camilo. Loralba, antes de que nos cuentes sobre la casación como recurso constitucional, danos tu impresión sobre lo que dice Camilo acerca de ese divorcio de la interpretación en sede constitucional, debe haberlo o no debe haberlo, en comparación con el momento en el que el juez actúa como juez ordinario. 2 minutos. Vale, no, más rápido. Primero que todo, no puedo dejar de decir que estoy muy feliz de estar participando en las jornadas de Derecho Procesal. Es mi primera vez que el doctor Ramiro Bejarano me invita a estas emblemáticas jornadas de Derecho Procesal y para mí es un placer también. He visto y que reiteradamente todo el mundo le da también las gracias al doctor Henry Sanabria. Me imagino que debe ser el director académico de esto y... Él no me invitó, pero también muchas gracias, doctor Henry Sanabria. Deberíamos darle un aplauso, sí. Bueno, Camilo, mm, tu idea de que la acción de tutela no está pensada para interpretar normas procesales, yo creo que sí, porque la idea, y es lo que retomo las palabras de nuestro querido doctor Ramiro Bejarano en el panel sobre la tutela en la Administración de Justicia y decía algo así como, voy a intentar retomarlo, dije, es que esa es el nudo gordiano o la cuadratura del círculo, no lo dijo así, pero lo que dijo es, o lo dijo, es que ese es el problema de entender de cómo uno no se mete en el proceso, cómo uno no se mete en esto en una sede de tutela, cómo uno no convierte el recurso en una etapa procesal. Entonces, sí está pensada porque al final aquí el juez constitucional tiene que darte la interpretación conforme a la Constitución y al final la interpretación conforme a la Constitución es conforme a las garantías judiciales, al debido proceso, al derecho a defensa, que en últimas es lo que habilita la determinación de las tutelas. Yo sé que esto no es lo más ortodoxo en una jornada de derecho procesal, pero creo que, y tomando, por ejemplo, las palabras que el doctor Sierra dijo al inicio, también es el tema de la justicia material versus de cómo están las reglas procesales frente a lo demás. Entonces, creo que es ahí donde, si seguimos pensando así, creo que seguiremos teniendo choque de trenes. Sí, y seguiremos teniendo choque de trenes. Si me permite, dejamos así y así ahora. Perfecto. Sí. Carlos, la tutela contra providencias judiciales es o no es el escenario ideal para la unificación jurisprudencial. Mm. Lo que debo responder es de acuerdo con la intervención. Así es. Perfecto. Bueno, primero muchas gracias por la invitación, muchas gracias al equipo organizador de las jornadas y muchas gracias a todos y a todas por estar aquí presente. Bueno, voy a dar una opinión porque el tema que pone Camilo pues es un tema sumamente relevante y de reflexión profunda. Para las normas procesales, por ejemplo, el órgano de cierre de la jurisdicción civil debería, digamos, poner las bases sobre esas normas procesales, o podría, por ejemplo, la Corte Constitucional poner las bases sobre las normas procesales. Pues esa es una pregunta súper interesante porque
sería algo así como si las normas procesales tienen dueño. Y la respuesta será tal vez no, porque si el sistema de fuentes del derecho nos lleva, es muy odioso hablar de la constitucionalización, por ejemplo, del derecho, porque no creo en eso. Yo creo que es una situación donde las fuentes del derecho se nutren de manera continua. Eso significa que sobre las normas procesales pueden existir análisis muy profundos y no necesariamente por alguien que tenga una tendencia hacia el derecho constitucional o alguien hacia el derecho procesal civil, sino puede ser, por ejemplo, de un filósofo o una filósofa del derecho. Donde puede colocar las pautas sobre el tema procesal de acuerdo con puede ser una mejor postura. Entonces ese tema es súper interesante porque es quién podría tener opinión profunda sobre ese tema y realmente es un jurista bien formado. Un jurista bien formado puede estar en cualquier rama del derecho, puede estar en cualquier órgano de cierre, incluso puede ser un humilde o una humilde profesora de universidad que sin ser experto en, digamos, sin tener una maestría en Derecho Procesal Civil, podría dar una interpretación sumamente interesante. A veces sí, a veces no. Por eso tú decías, no tengo una conclusión si es bueno o malo. Digamos que ahí lo importante no es tanto quién es el órgano que lo dice, sino cómo lo dice y cómo lo puede construir teóricamente. Esa sería, digamos, mi opinión, que no es si estoy de acuerdo o desacuerdo, en desacuerdo, sino que hay muchas variables aquí que son sumamente interesantes para poder, digamos, hablar sobre el tema. Mil gracias. Bueno, superemos esa tensión. Yo por ahora me voy a aguantar, no voy a dar mi opinión sobre el punto, pero antes de la 1 de la tarde se las doy. Vamos a pasar a un segundo punto. Loralba, cuéntanos en 6 minutos cómo es la visión de la casación como un recurso constitucional y si puede tener un rol dinamizador en la tutela contra providencias judiciales. Vale. Muchísimas gracias, Marcos, por organizar este panel. Y quiero también saludar a mis compañeros de panel y a todos mis amigos del Departamento de Derecho Procesal con quienes he hablado de estos temas. Y por supuesto, doctor Bejarano, muchas gracias. Bueno, quisiera proponer una reflexión sobre un fenómeno que viene transformando en nuestro sistema judicial y es la expansión de la tutela contra las providencias judiciales. Este mecanismo ha sido fundamental para la protección de los derechos, pero su uso creciente plantea un problema estructural. ¿Es la tutela el único mecanismo de control constitucional de las decisiones judiciales o el propio juez ordinario ya está llamado a cumplir esa función? Mi tesis es la siguiente. La proliferación de las tutelas contra providencias judiciales no responde únicamente a su expansión, sino a un déficit en el ejercicio, por ejemplo, de la casación como mecanismo de garantía constitucional. El punto de partida está en el artículo 333 del Código General del Proceso, que redefine los fines de la casación, como proteger los derechos constitucionales, garantizar la unidad del orden jurídico, asegurar la eficacia del derecho internacional y reparar agravios. Esto implica un cambio profundo. La casación deja de ser un recurso técnico para convertirse en un verdadero instrumento de garantía constitucional. Sin embargo, en la práctica, este potencial no siempre se realiza. Se presenta un déficit funcional cuando la casación se está interpretando de manera formalista, se limita a un control de legalidad, no corrige las vulneraciones de derechos fundamentales. En estos escenarios se genera un vacío que al final es llenado por la acción de tutela. Ahora bien, cuando la casación sí se ejerce de manera plena o ejerce plenamente, encontramos evidencia clara en su dimensión constitucional. A finales del año pasado tuve una conversación interesantísima con los exmagistrados Haroldo Quirós y el magistrado Julio César Valencia Copete y pudimos hablar de dos casos que quiero mencionarles aquí. En la sentencia SC 1172 de 2022, la Corte Suprema de Justicia casa la sentencia de oficio y reconoce la necesidad de garantizar la vigencia de la Constitución en el derecho ordinario, que es una sentencia maravillosa que da lugar a la famosa hijos de crianza, en el cual la Corte protege derechos fundamentales como la familia, la identidad y la dignidad. Aquí la Corte incorpora criterios constitucionales en el derecho privado. Otro caso, la sentencia SC 048 de 2023. La Corte inadmite los cargos de casación, las causales,
pero interviene de oficio para evitar la reactivación indebida de un proceso concluido y una condena que comprometía el patrimonio público. Declara la nulidad, protege la cosa juzgada y garantiza el debido proceso en un fallo de tasación de perjuicios en un caso de un contrato con el IDU. Estas decisiones muestran un patrón. La casación oficiosa se activa cuando está en juego el orden público, el patrimonio público y los derechos fundamentales. Y este fenómeno no es exclusivo de la sala civil. También se proyecta en la sala de casación penal con fundamento en el 180 del 906 y en ahora la introducción de la, ahora sí, selección oficiosa por parte de la sala de casación laboral, que incluso se puede hacer sin impulso de parte. Esto profundiza la función de la Corte como garante autónomo del orden constitucional. ¿Cómo estoy de tiempo, Marcos? ¿Mal? 1 minuto y 10 segundos. Miércoles. Bueno, entonces, otro tema. Voy a pasar rápidamente para decir, hay una cosa importante que debe ser, 2 minutos, bueno, por el contrario, vale, 2 minutos, un momento. Entonces, ahora quiero ver el otro contrasentido, quería mostrarle las otras dos caras, es decir, cuándo ha procedido en dos casos tutela contra providencias judiciales y cuándo ha fallado esto y qué ha pasado. Cuando la SU 455 de 2020 y la SU 462 de 2020. La Corte Constitucional interviene porque el juez ordinario incurre en un formalismo excesivo, interpreta incorrectamente el sistema jurídico y no protege adecuadamente los derechos fundamentales, que son casos son casos de determinación de la lista de acreedores, son casos difíciles y de jurisdicción ordinaria. Entonces, aquí hay que tener un elemento clave también por parte del juez constitucional, y es la deferencia que debe observar la Corte Constitucional frente a la jurisdicción ordinaria. Es decir, la tutela no puede convertirse en una instancia adicional ni en un mecanismo para sustituir al juez natural, y tampoco puede convertir al juez es decir, cuando determinan que procedía la casación, pero la Corte inmediatamente pasa a resolver el caso. Que eso es lo que me parece, esa intervención me parece compleja por parte de la Corte Constitucional, y ahí sí tiene que tener un momento de autocontención judicial. Puede proponerse una relectura del sistema. La casación es el primer nivel de control constitucional y la tutela es un mecanismo subsidiario. Esto tiene una consecuencia directa. Si la casación asume plenamente su función garantista, aplica estándares constitucionales, ejerce su facultad oficiosa y unifica la jurisprudencia, la tutela contra providencias va a recuperar su carácter excepcional. Permítanme cerrar, Marcos, con esta idea. El problema es que el sistema judicial ordinario no siempre agota su potencial constitucional. Muchísimas gracias. Yo te agradezco sobre todo porque creo que es la primera vez que se menciona en estas jornadas una palabra que no solo es bonita, sino que es muy útil en estos temas, la deferencia. Cuando un control cuando un poder controla otro poder, debe ser deferente. Porque a menos de que sea arbitrario, ahí es que debe inmiscuirse. Y la pregunta es, ¿el sistema que tenemos hoy de la tutela contra providencias judiciales, eso no es deferente? Pero mientras les dejo en el aire esas ideas para que ustedes las estudien en Semana Santa, Camilo, en 2 minutos, ¿tienes algo que comentar sobre las ideas, por ejemplo, lo que ha pasado en casación, casación oficiosa, rol dinamizador, o inclusive si quieres volver, ya tienes la conclusión sobre tu tema o no? 2 minutos. No, importantísimo al final lo que decía Floralba frente a la deferencia. Y hablando de esa deferencia, quiero referirme a algo que dijo Carlos ahorita, del tema de si la jurisdicción ordinaria es la dueña de las normas procesales, pues la Corte Constitucional tampoco es la dueña de las normas constitucionales, y parecería que a veces ese es el mensaje. Y entonces cuando la Corte Constitucional dice que sus sentencias tienen efectos de super ultra mega cosa juzgada, que no puede ser modificada por absolutamente nadie, y que la única sentencia contra la cual no cabe tutela en este país es contra una sentencia de la Corte Constitucional,
uno se pregunta si la cosa realmente es de protección de derechos fundamentales o si la cosa se vuelve un tema de competencia y de quién tiene más competencia que la otra corte. Y entonces por eso creo, Floralba, que es clave para interpretar este problema de la tutela contra providencias judiciales, eso de la deferencia judicial, y entender que los jueces ordinarios sí son jueces constitucionales y que yo no conozco el primer juez que diga y se siente voy a aplicar esta norma violando derechos constitucionales porque es que a mí la constitución no me importa. Y entonces termina volviéndose un juego de subjetividades. ¿Y cuál es la subjetividad que prevalece? ¿La subjetividad de la jurisdicción ordinaria o la subjetividad de la Corte Constitucional? Mil gracias. Carlos Camilo dejó varias ideas allí que no sé si estés de acuerdo con ellas. ¿Es la Corte Constitucional la dueña de las normas constitucionales? ¿Es esa la idea? ¿Debe haber ese divorcio o no cuando se interpreta en sede constitucional, en sede ordinaria? Bueno, muchas gracias. Bueno, yo vuelvo sobre lo mismo, como nuestro sistema de fuentes en Colombia, siguiendo esa tradición europea, especialmente ha tenido unos cambios profundos, pues eso hace que no existan dueños de normas de ningún tipo. Es decir, que desde el punto de vista de las jurisdicciones, todos los jueces y jueces de la República tienen que hacer exactamente lo mismo. Es decir, un sistema de fuentes que viene desde los derechos fundamentales hacia abajo y por tanto en todo procedimiento tendrían que garantizarse esos derechos. Hay una forma y es, hay una forma de poder, digamos, hay un punto, como tengo un minuto, hay un punto en el que se puede ver ese equilibrio. ¿Cuál es ese equilibrio? El equilibrio consiste en que la tutela contra providencia es excepcionalísima. ¿Qué significa que sea excepcionalísima? Porque aparece casi así. ¿Qué significa eso? Pues que hay una presunción de que el juez civil, por ejemplo, en este caso, por ejemplo, la Corte Suprema de Justicia en temas de recurso de casación, ya hizo el trabajo. ¿Cuál es el trabajo? Pues de que hizo el filtro de que en el proceso los derechos fundamentales están respetados. Por tanto, es excepcionalísima. ¿Qué significa eso? Eso significa que solamente podría la Corte Constitucional o cualquier juez, que incluso la misma Corte Suprema de Justicia, cuando tiene que ver una tutela contra Providencia, contra una de sus salas, donde el procedimiento nos dice que tiene que ir, digamos, en el orden alfabético de sala por sala. Si es penal, bueno, la que le siga en el orden alfabético. Ahí precisamente podría ser el filtro, que es excepcionalísima. ¿Cuándo proceden estos casos? Cuando esa excepcionalidad se ha perdido. ¿Qué significa eso? Que hay una evidente violación de derechos fundamentales, y aquí no es si es la Corte Constitucional, es simplemente el pueblo a través de la Asamblea Constituyente que decidió que fuera así. Ustedes dirían, no, pero ojo que esto ha sido de creación jurisprudencial. No, al ser la guardiana de los derechos, digamos, de alguna forma se justifica. Eso más o menos. Creo que no dije nada de lo que vamos, pero No, claro que sí. Vamos a superar esa tensión. Ahora viene tu tema relacionado con la relevancia constitucional. Pasa algo con la tutela. Yo les resumí al comienzo cómo llegamos a ese momento, que se hablara inclusive de corte totalitaria, la expresión es de Humberto Sierra, o de que el contexto de la tutela fuera perverso, como dijo usted, doctor Villamil, hace un rato. ¿Cómo llegamos a eso? Tenemos unos requisitos generales de procedencia de la tutela. Y dentro de esos requisitos generales está, por ejemplo, la subsidiariedad, y no sé si el auditorio está informado, que en 2017, 2018 trató de incluírsele un elemento adicional a la subsidiariedad, que es la resiliencia. O sea, la resiliencia no es una palabra que solo sirve para ser tatuada en la humanidad de personas bendecidas y afortunadas, sino también para complementar los requisitos generales de procedencia de la tutela. Y otro de los requisitos que es jurisprudencial, eso yo lo identifico como algo problemático, es el de la relevancia constitucional. Para hacer el juicio sobre la sentencia como un juicio de validez, sino un juicio de corrección. Yo quisiera que Carlos, como experto constitucionalista, le explicara al auditorio qué es y qué no es la relevancia constitucional y cómo se verifica que en la práctica se cumpla ese requisito. bueno, muchas gracias. Yo no me acuerdo lo que he dicho antes, pero creo que como que he salido un poco como en defensa de la Corte Constitucional, entonces creo que para compensar un poco ahora voy a decir lo que me parece que es mala idea.
¿Qué ha pasado? Estoy de acuerdo incluso con la introducción de que a veces la construcción jurisprudencial lleva a que existan requisitos que tienen ciertas dificultades de orden lógico, por ejemplo, de orden lógico, de orden de construcción del razonamiento mismo. Entonces, yo sé que esto ya lo hemos trabajado, pero lo digo rápidamente, ustedes se acuerdan, en tutela contra providencia existen dos tipos de causales, que son causales generales y causales especiales. Las generales hay que cumplirlas todas para luego poder pasar a que ahora sí se haga el juicio de validez sobre la providencia que estamos trabajando, y eso hace que en esos requisitos generales, pues tenemos muchos, entre esos que no sea tutela contra tutela, ustedes saben, y hay uno que se llama el de relevancia constitucional. Es un requisito. Lo acordamos trabajar ahora porque es el que tiene que ver con el título, si es una tercera instancia, ¿verdad? De hecho, cuando decimos es una tercera instancia, ya llevamos ahí un prejuicio. ¿Cuál es? Que las terceras instancias son malas. Y eso habría que analizarlo porque per se no tiene por qué ser así. Alguien diría es que entonces iríamos al infinito. Bueno, no sé, últimamente casi no se habla de la doble instancia, sino se dice una instancia más. Lo he notado mucho en la jurisprudencia. Pero bueno. Ese requisito de relevancia constitucional, ¿qué dice? Lo que dice es que, bueno, ¿qué decía antes? Al comienzo, recién la Corte empieza a trabajar el requisito de relevancia constitucional. Decía algo así como, si el debate sobre derechos fundamentales tiene relevancia constitucional. Y por ahí en 1900, en el 2020, en el año 2020, 2021, 2022, empezó a subirle un estándar para hacerla más excepcionalísima, decir que sea más difícil. Y entonces empieza a subirle un poco el estándar. ¿Y qué dice? Dice algo así como, debo poner requisitos dentro de ese requisito. Y entonces dice uno, bueno, vamos a ver, un estándar argumentativo más amplio, más difícil ahora, para ver qué es esa relevancia constitucional. Y ahí es donde yo podría decir que la Corte tiene problemas, porque trata de poner unos requisitos que se reducen casi al primero que había puesto. ¿Cuál es? El de que si hay violación de derechos, pues tiene relevancia constitucional. Suena lógico. Si estamos hablando de derechos fundamentales que son de rango constitucional, cada vez que se haga una tutela contra providencia donde se trabajan derechos fundamentales, hay relevancia constitucional. Algo así de sencillo. Y entonces la Corte dice, bueno, los requisitos son estos. Dice, número uno, que el asunto sea de rango constitucional, es decir, que no sea legal ni económico. Ya voy a hablar sobre eso un poquito. Segundo, que el debate sea sobre un derecho fundamental, lo mismo que habíamos dicho antes. Tercero, que no sea una tercera instancia, que no se utilice como una instancia más, sino que, o sea, mejor dicho, que no se debatan asuntos cerrados, debates ya consolidados en el proceso ordinario. Tres requisitos. Entonces, uno, que sean asuntos constitucionales. Dos, que se debata un derecho fundamental. Y tres, que no se reabra un debate sobre temas consolidados. Entonces, ahí tenemos problemas. Primero, la pregunta sería, entonces, cuando se hace una tutela contra providencia para demostrar la relevancia constitucional, ¿no puedo hablar de códigos? ¿No puedo hablar de leyes? ¿No puedo hablar de decretos porque dice que no debo meterme en asuntos legales ni económicos? Pues en teoría, diría, yo no entiendo cómo puedo demostrar la violación de un derecho fundamental si no hago uso de la ley, de un reglamento. O sea, entonces, ¿qué es lo que bueno, yo me dedico al litigio, muchos de ustedes y muchas igual. Entonces lo que hay que hacer es unos malabares donde uno tiene que decir que todo lo que utilizó en el debate de la ley y en el debate de los decretos solamente lo utilizó como contexto para poder demostrar la violación o sea, que sí era un asunto constitucional, algo que podría sobrar porque el segundo punto debe ser sobre el alcance, naturaleza, goce de un derecho fundamental. Realmente en la tutela contra providencia no es sobre un derecho fundamental, sino es sobre uno solo, porque hay un solo derecho que ampara tutelas contra providencia, se llama el debido proceso, no más. Solo es ese derecho. Lo que la pasa es que la Corte hizo algo a comienzos, en una seguidilla de sentencias, y lo que hizo fue construir un derecho, a ver, un contenido normativo sobre el derecho al debido proceso que es no es exótico, ya se había hecho en otras partes, pero es especial, porque ese derecho al debido proceso lo abrió en dos ámbitos. A uno lo llama debido proceso en sentido amplio y a otro lo llama debido proceso en sentido estricto. Es decir, que la tutela contra providencias, en ese segundo requisito,
es por alegar el debido proceso, pero en sentido amplio y en sentido estricto. Dice la Corte así: en sentido estricto se refiere a las formas propias de cada juicio. Eso se refiere al concepto clásico de debido proceso de origen romano-germánico. Pero cuando habla del debido proceso en sentido amplio, está trayendo el del common law, está trayendo el discurso norteamericano y está hablando del debido proceso material. ¿Y a qué se refiere eso? A que la violación de cualquier derecho en un procedimiento es violación del debido proceso en sentido amplio. ¿Cuáles son esos derechos? Pues el derecho de defensa, el derecho a la imparcialidad del juzgador, el derecho a la igualdad. ¿Qué hizo la Corte? Abrió un boquete y abrió el derecho al debido proceso en dos ámbitos, súper interesante. Por eso al final es cualquier derecho violado en el proceso es violación del debido proceso y procede. El tercer requisito, rápidamente, porque sé que ya estoy al límite, es el de no reabrir debates consolidados en el proceso ordinario. Voy a empezar por esto. Las tutelas que yo he visto que han prosperado es porque reabre el debate que estaba en el proceso ordinario. O sea, ¿cómo tú podrías demostrar la violación de un derecho sin reabrir el debate del proceso ordinario? Imposible, creo yo. O sea que hay que reabrirlo, pero con fundamento en derechos fundamentales. Pero si el juez, lo que estabas diciendo tú, que estoy totalmente de acuerdo, el juez es juez constitucional todos. O sea que ese debate ya lo reabrió en asuntos constitucionales. ¿Por qué ahora, cómo podría yo hacer una tutela sin poderlo hacer, sin poder reabrir ese debate? ¿Estamos? Conclusión, no sé qué dije, pero creo que hay críticas. Hay críticas, creo. Bueno, mil gracias por la sinceridad en la exposición de las ideas. Camilo, ¿será que sí es suficiente para estar en el mundo de la tutela hablar solo del debido proceso? ¿O será que es necesario mezclar la vulneración de ese derecho fundamental junto con otro? Pues mire, Marcos, yo estoy de acuerdo con una tesis que le he escuchado a usted y que usted me dice que es de Néstor Osuna, de que el debido proceso no debería ser suficiente porque toda aplicación de una norma procesal implica el ejercicio del debido proceso. Y yo creo que el problema con eso está de fondo en lo que decía Carlos y es en la generalidad de esos requisitos generales. Son palabras como si sin contenido, que sea relevante o que sea irrelevante, lo que hablaban Daniela, Jorge y Mónica hace un rato. ¿Cuál es la diferencia entre excepcional y excepcionalísimo? Eso me acuerda una anécdota que cuentan del gran escritor español Camilo José Cela, que estaba alguna vez en un congreso y alguien le dijo, oiga, pero el señor Camilo está durmiendo. Y él dijo, no, yo no estoy durmiendo, yo estoy dormido. ¿Y cuál es la diferencia entre estar durmiendo y estar dormido? Y Camilo José Cela respondió, pues la misma que hay entre estar jodiendo y estar jodido. ¿Qué significa eso? ¿Cuál es la diferencia entre excepcional y excepcionalísima? ¿Cuál es la diferencia entre relevante e irrelevante? La subjetividad del juez que está decidiendo la decisión. Mil gracias, sobre todo ya me queda clara la diferencia entre estar dormido y estar durmiendo. Flor Alba, cuéntanos algo, ¿será que sí es suficiente? ¿Qué impresión tienes tú sobre cómo se maneja la protección de los derechos fundamentales, el debido proceso? 2 minutos 22 nos quedan. La protección de los derechos fundamentales en la acción de tutela contra providencias judiciales. ¿Será que basta hablar del derecho fundamental al debido proceso? ¿Debemos agregar otro? Tú como constitucionalista, ¿cómo lo ves? Vale. Yo siempre estoy de acuerdo con Carlos, pero yo creo que debemos tener una lectura más deferente con las sentencias de la Corte Constitucional en este sentido. Es decir, yo creo que la Corte lo que hizo en el poco de abogada de la Corte aquí, o entendiendo como esa línea jurisprudencial de por qué en el 2021 la Corte Constitucional hace un estándar más elevado de la relevancia constitucional. ¿Por qué pone esa sofisticación o esa exquisitez que puede ser, que sí, que puede ser ese juego de palabras que al final puede ser un juego tutú de palabras que no dicen nada, pero esa exquisitez es, yo la veo como en realidad con la Corte siendo más deferente con las jurisdicciones, con las otras jurisdicciones. Es decir, es la Corte diciendo es, oiga, aquí no va a entrar cualquier cosa. Aquí tiene que entrar algo que efectivamente sea un asunto constitucional.
Pero resulta que ahí cabe un roto como un descosido. Es decir, ¿qué es un asunto constitucional? Podría ser todo. Y la Corte intenta de alguna manera poner, mire, asunto constitucional es relevancia constitucional, que sea un asunto constitucional, que sea patrimonio público, que sea el interés general, que sea esto. Y al final terminamos en temas muy generales, muy abstractos, muy inflexibles, muy flexibles y muy complejos a la hora de la concreción, porque desafortunadamente no podemos poner todo en regla, de decir esto es así, se cerró blanco y negro. Pero yo creo y entiendo que, y entro en una manera de decir como positivo, que la Corte entiende objetivizar el tema de la relevancia constitucional para que sea mucho más fácil para nosotros y nosotras poder entrar a pedir una tutela contra providencias judiciales ante la Corte Constitucional. Creo que al final eso termina siendo más democratizador y no tan sofisticado para ciertas oficinas de abogados y que todos podamos presentar o tener la opción de presentar una tutela contra providencia judicial ante la Corte Constitucional y un recurso de revisión que es aún más sofisticado. Bueno, antes de agradecerles por haber estado acá, por las jornadas, yo quiero retomar una idea con la que empecé y es la de cómo empieza el salvamento de voto de la sentencia C543 de 1992, sobre todo porque hay una lección de vida y es que lo que está condensado en ese salvamento de voto, inclusive cuando fallecieron dos de los tres que lo suscribieron, es lo que impera hoy en materia de tutela. Y esa es una frase con la que empieza el salvamento de voto, que es de Blas Pascal. No habiendo podido lograr que lo justo sea también lo fuerte, se ha hecho que lo fuerte sea lo justo. Es todo, mil gracias. Muchísimas gracias. Para clausurar formalmente estas jornadas, concedemos el uso de la palabra al doctor Ramiro Bejarano, director del Departamento de Derecho Procesal. Muchas gracias. Muy brevemente, tomo la palabra como director del Departamento de Derecho Procesal, cargo que espero ejercer hasta final de año, porque obviamente ya he completado 20 años siendo director del departamento y le he dicho al rector que es hora de que haya una sustitución merecida. Muchas gracias a ustedes por haber estado aquí nuevamente en estas séptimas jornadas. Hemos oído 55 conferencistas, panelistas y moderadores. Hemos traído al profesor Miguel Ángel Bonilla desde México, que nos hizo una magnífica exposición sobre el tema candente en su país de la elección popular de a jueces y que obviamente geopolíticamente está teniendo importancia en toda América. Y hemos tenido la presencia de la doctora Barbarita Talero, de la doctora Yanes Castelón, de la doctora Nancy Esther Angulo, de muchas otras personas que han venido, sería imposible referirlas a todos. Pero una cosa muy importante, yo mientras estaba allí oyendo todas estas disertaciones, he descubierto la importancia de haber escogido la tutela como tema para tratarlo aquí, porque realmente cada vez oía y mencionaba cosas importantes de gentes que son jóvenes, pero ya maduros intelectual y jurídicamente, dueños de una cantidad de información muy importante, muy valiosa. Los que oyeron esto por forma virtual seguramente tendrán la misma impresión. Todo lo que aquí se dijo, hasta el último minuto de lo que acabamos de oír, es útil, es importante, es valioso. Vamos a ver si podemos recopilar eso y entregárselo a la gente. ¿Y por qué escogimos la tutela? La idea que yo he tenido en todos estos años que hemos hecho estas jornadas es de que hagamos unas jornadas que tengan connotación política, en el sentido de que el derecho procesal solamente es importante en que representa
una garantía que es fruto de las controversias de naturaleza política. Cuando los revolucionarios de la Bastilla se alzaron contra la Bastilla y la destruyeron, en su mente no solamente tenían la necesidad de hacer una revolución, sino sobre todo de hacer una revolución contra la tiranía que se ejercía precisamente porque no había formas procesales. Y de allí, de esa declaración de los derechos del hombre de la Bastilla, es de donde venimos todos. La necesidad de que el derecho procesal siga teniendo presencia es esa, es la única garantía contra la arbitrariedad. Y por eso siempre, cuando en estos 7 años hemos hecho estas jornadas, es pensando en que no nos vamos a morir con el alma prendida a un inciso, como decía Gilberto Alzate Avendaño, sino porque creemos en que el derecho procesal nos permite mantener la convivencia y la seguridad y la fe en la justicia, a la que postulado al que no renunciamos. Eso seguramente seguirá ocurriendo aquí. Por supuesto, este esfuerzo no es un esfuerzo mío, es un esfuerzo colectivo. Acá está Laura Díaz, nuestra coordinadora, que trabajó incansablemente sobre esto, todos y cada uno de esta muchachada del derecho procesal que me ha venido acompañando durante todos estos años y que tomará el mando de este asunto con el mismo vigor y con la misma convicción que nosotros lo hemos hecho. Y de esos 20 años que quedan, 20 años construyendo un equipo, una escuela de derecho procesal del externado. Somos la única escuela en el país de derecho procesal que funcionamos como tales. Aquí sabemos disentir. La mejor manera de entender eso es que una de las tantas reuniones que hacemos siempre queda en evidencia que no estamos de acuerdo, que lo único que estamos de acuerdo es en el desacuerdo y que esa es una forma de vivir, de convivir en esta universidad que seguimos pregonando que será pluralista, democrática y que en estos 140 años de festejo de nuestra fundación, que fue accidentada como consecuencia de la guerra de la derrota de la Humareda, vamos a seguir honrando ese legado. Ahí queda una generación de procesalistas robusta, informada, combatiente, deliberante, dispuesta a poner la cara en el país. Queda, por supuesto, el boletín de Derecho Procesal, que fue el primero que salió en el país, en el que le entregamos mensualmente y durante 10 meses en el año las providencias cortas de tribunales y de las altas cortes. Queda el Código General del Proceso comentado al servicio de toda la comunidad de manera gratuita. Queda el podcast de debido proceso, que ya tenemos 27, 28 capítulos y que muy pronto empezará seguramente otros profesores a dirigir ese podcast que ha tenido tanto éxito gracias a la comunidad que nos ha respaldado. Y quedan estas jornadas. Yo me iré cuando tengamos solamente 7, pero habrán muchas más, porque aquí queda un batallón de jóvenes pujantes que, como decía el doctor Ternera, están también enamorados de lo que hacen y están enamorados de lo que hacen porque lo hacen bien, porque lo hacen con patriotismo. Yo, que ya me asomo a la puerta del ocaso, les digo, voy a retirarme como director del Departamento de Derecho Procesal, como ya le he dicho al rector a finales del año, pero voy a seguir dictando mi clase, porque mientras tenga un soplo de vida en mi corazón, aquí estaré, aquí me quedo y aquí moriré. Muchas gracias.
Muchísimas gracias a todos por su participación. Nos veremos el otro año en las jornadas y a su correo llegará una encuesta de satisfacción. Pero la del país, en esta casa,